Imagina enamorarte de alguien sin haberlo visto jamás, sin selfies, sin videollamadas, sin saber siquiera cómo sonaba su risa en vivo. Ahora multiplica eso por 5 años de cartas escritas a mano, de palabras que cruzaban continentes y de un amor que creció a ciegas. Suena a película, ¿verdad? Pues esto no es ficción, es la historia real de dos personas que demostraron que el amor puede florecer incluso cuando los ojos no se encuentran. Esto no es solo otro relato de amor a distancia. Es una prueba de que las conexiones más profundas a veces se tejen con letras, paciencia y una dosis de locura romántica. Mientras el mundo giraba alrededor de apps de citas y relaciones express, ellos eligieron el camino opuesto, lentitud, intimidad escrita y una confianza que desafía toda lógica. ¿El resultado? Una de las historias más conmovedoras que escucharás hoy. Si crees que ya lo has visto todo en temas de amor, espera a escuchar cómo estos dos rompieron todas las reglas. Quédate hasta el final, porque no solo te contaré cómo terminó esta increíble historia, sino que revelaré la lección que todos podemos aprender de ella. Y ojo, si te gustan las historias que desafían lo convencional, no olvides suscribirte, esto es solo el principio de contenido que te hará creer en las conexiones inesperadas. Esta historia no ocurrió en el siglo XIX, cuando las cartas eran la única forma de comunicación entre continentes. Tampoco es un relato de la era de los primeros emails. Sucedió en pleno siglo XXI, en un mundo ya hiperconectado, donde un like o un mensaje instantáneo podían acortar distancias en segundos. Pero ellos eligieron deliberadamente el camino más lento, más analógico, casi como un acto de rebeldía contra la inmediatez de nuestro tiempo. En la era de las videollamadas en HD y los chats que se sincronizan en todos tus dispositivos, ¿por qué alguien optaría por cartas de papel? Porque había algo mágico en la espera, en la anticipación de cada sobresellado, en la tinta que capturaba emociones sin filtros. Mientras el mundo se comunicaba con emojis y respuestas rápidas, cada palabra de ellos llevaba días, incluso semanas, en llegar. No había correcciones, no había visto de ignorado, solo pensamientos cuidadosamente elegidos que viajaban a través de océanos. La distancia en el siglo XXI duele distinto. No es la barrera física de antes, sino la tentación constante de rendirse. Hoy, un malentendido se soluciona con un audio, ellos no tenían ese lujo. Cada desacuerdo, cada momento de duda, requería paciencia. No había forma de aclarar las cosas al instante, ni de leer el lenguaje corporal a través de una pantalla. El silencio entre carta y carta podía ser angustiante, pero también era el espacio donde crecía la confianza. Si hoy una relación a distancia exige esfuerzo, lo que ellos hicieron fue una auténtica hazaña de fe en el otro. Él era Lucas, un argentino de 28 años con una pasión por la literatura y las noches de jazz en Buenos Aires. Ella, Clara, una española de 26 años amante del arte y los cafés bajo la lluvia en Madrid. Dos personas que, en cualquier otra circunstancia, quizás nunca se habrían cruzado. Pero el destino, o más bien, un grupo de Facebook para amantes de la poesía, puso en sus manos algo inesperado. Un comentario casual bajo un poema de Neruda fue la chispa. Lo que empezó como una conversación sobre versos favoritos, pronto se convirtió en un intercambio de direcciones postales. Ninguno de los dos buscaba amor al otro lado del océano. De hecho, Clara acababa de salir de una relación y Lucas solo quería practicar su español con alguien nativo. Pero hay algo en las palabras escritas sin prisa, en esas cartas que olían a tinta y a café, que hizo que la conexión se volviera inevitable. No hubo selfies intercambiados, ni siquiera un «¿nos seguimos en Instagram?». Solo palabras, cada una más sincera que la anterior. Y así, sin haberse visto jamás, sin siquiera haber intercambiado un «hola» por voz, empezaron a guardar las cartas del otro como tesoros. ¿Qué clase de locura romántica es esta? La misma que, 5 años después, tendría un final que te dejará sin palabras. La primera carta de Lucas llegó a Madrid en un sobre azul claro, con un sello argentino que Clara guardaría años después como un amuleto. Dentro, 3 páginas escritas a mano donde hablaba de su barrio, de cómo sonaba el bandoneón en las calles de San Telmo al atardecer, y de por qué creía que el amor en los tiempos modernos necesitaba más paciencia y menos pantallas. Clara tardó una semana en responder, releyendo cada frase mientras subrayaba pasajes que la hacían reír o reflexionar. Su respuesta fue igual de cuidadosa, 5 páginas donde mezclaba confesiones sobre su miedo a la soledad con dibujos marginales de los gatos que veía desde su ventana. El día que la respuesta de Clara llegó a Buenos Aires, Lucas estuvo toda la mañana revisando el buzón.
Cuando por fin tuvo esa carta entre sus manos, la abrió con una mezcla de nervios y emoción que no sentía desde la adolescencia. No era un mensaje rápido ni un audio de WhatsApp, era algo tangible, que había viajado miles de kilómetros solo para él. Pronto, establecerían una rutina, cada 2 semanas, sin falta, una carta cruzaba el Atlántico. Lucas comenzó a reconocer la letra de Clara antes incluso de abrir los sobres, y ella aprendió a distinguir cuando él escribía de noche, con una caligrafía más despeinada, o los domingos por la mañana, con tinta más precisa. La espera entre carta y carta se volvió una extraña mezcla de agonía y anticipación deliciosa. Había días en que Clara caminaba hasta el buzón aunque sabía que era demasiado pronto, solo por si acaso. Lucas, por su parte, comenzó a coleccionar papeles especiales para escribirle, incluso uno hecho a mano con pétalos secos incrustados. Cada sobre que llegaba era como abrir una cápsula del tiempo emocional. ¿En qué estado de ánimo habría estado ella al escribir esto? ¿Qué habría pasado en su vida desde la última vez? En un mundo de notificaciones inmediatas, ellos habían creado su propio ritmo, donde cada palabra valía su peso en tiempo. A través de tinta y papel, Lucas y Clara construyeron un mundo íntimo donde las apariencias no tenían cabida. Sin fotos ni voces que interfirieran, se conocieron capa por capa, como si pelaran una cebolla al revés. Él le confesó su miedo a no ser suficiente escritor, ella le habló de su padre enfermo y de cómo lloraba en el metro camino al trabajo. Las cartas se convirtieron en ese espacio seguro donde podían ser frágiles sin miedo al juicio. Lucas describía sus madrugadas creativas con la máquina de escribir, mientras Clara le contaba sobre el olor a pan recién hecho de la panadería bajo su departamento. No eran simples actualizaciones de vida, sino verdaderos pedazos de alma enviados por correo. Cuando Clara cumplió 27 años, Lucas le mandó un sobre grueso con 27 razones por las que celebrarla, cada una escrita en un papel diferente. Ella, al enterarse de que él nunca había visto la nieve, le envió un sobre lleno de purpurina blanca con la leyenda, Primera nevada de Lucas. Hablaban de todo, desde política hasta sus canciones favoritas para lavar los platos, desde el significado del amor hasta cómo les gustaba el café, negro y fuerte para él, con leche condensada para ella. Hubo cartas que marcaron puntos de inflexión. Como cuando Clara escribió, creo que estoy enamorada de ti, y luego pasó 3 semanas sin respuesta, hasta que llegó un paquete con un cuaderno donde Lucas había copiado a mano todos sus poemas preferidos, y en la última página, yo también, pero quería decírtelo en un objeto que pudieras tocar. O aquella vez que él describió tan vívidamente su rutina matutina que Clara, meses después, al visitar Buenos Aires, reconoció su cafetería solo por el olor a medialunas recién horneadas. Así, palabra tras palabra, fueron tejiendo una relación donde lo físico era casi irrelevante, hasta que dejó de serlo. 5 años. 1825 días de esperas, de buzones revisados con ansia, de sobres que a veces llegaban manchados por la lluvia o con esquinas gastadas de tanto viajar. Mantener viva una llama a través de océanos y continentes no fue romántico por accidente, fue una elección diaria. Hubo meses en que el correo falló, una carta de Lucas desapareció en algún lugar entre Argentina y España, dejando a Clara con el corazón en un hilo durante 6 semanas. Otra vez, un error postal hizo que una confesión íntima de ella llegara 3 meses tarde, cuando la urgencia del momento ya había pasado. Pero en lugar de frustrarse, aprendieron a escribir: esta carta puede llegar desordenada en el tiempo, pero mis sentimientos no. Las dudas, claro, aparecieron. Hubo una crisis cuando el hermano de Lucas le preguntó si no estaba perdiendo el tiempo con un fantasma, y otra cuando Clara vio a todas sus amigas enamorándose de personas que podían abrazar. En esos momentos, recurrían a lo único tangible que tenían, la pila de cartas acumuladas, que releían como si fueran mapas de un tesoro. Lucas llegó a calcular exactamente cuántos días tardaba cada envío, entre 12 y 17, dependiendo de la temporada, y Clara desarrolló el hábito de escribirle aunque supiera que él no recibiría sus palabras hasta semanas después. Lo extraordinario no fue solo que resistieran, sino cómo transformaron la espera en un arte. Aprendieron a amar los intervalos, esos espacios entre cartas donde la imaginación florecía. Lucas guardaba todos los recibos postales como si fueran entradas de concierto, Clara coleccionaba los diferentes tipos de sellos como piezas de un rompecabezas transatlántico. Cuando las redes sociales les mostraban relaciones instantáneas, ellos construían algo más raro y quizás más valioso, un amor que no necesitaba inmediatez para ser real. Cada sobre que cruzaba el mundo era una pequeña victoria contra el escepticismo, una prueba de que algunas conexiones no se miden en megapíxeles ni en segundos, sino en paciencia,
tinta y la fe ciega de que algunas palabras, escritas en el momento preciso, pueden cambiar todo. En un mundo obsesionado con el contacto físico y las primeras impresiones visuales, Lucas y Clara descubrieron una verdad incómoda: a veces, ver demasiado puede cegarnos. Al no tener fotos ni videollamadas, cada rasgo del otro fue creado en su imaginación, no a partir de apariencias, sino de esencias. La voz de Lucas no era un sonido, sino el ritmo de sus frases al describir el otoño porteño. La sonrisa de Clara no era una curva en los labios, sino como escribía sobre los niños jugando en su plaza. Su atracción nació de las casualidades que los unían. Ambos odiaban el cilantro, ambos amaban los libros subrayados, y de las diferencias que los fascinaban. Él era metódico, ella caótica, el madrugador, ella noctámbula. La confianza entre ellos se construyó letra a letra, sin atajos. Cuando Clara mencionó que un ex pretendiente había reaparecido, Lucas no pudo leer su lenguaje corporal, solo sus palabras honestas. Y fue precisamente esa vulnerabilidad escrita la que fortaleció su vínculo. No hubo placebos tecnológicos, ningún en línea que revisar obsesivamente, ninguna última conexión que analizar, solo la certeza de que, tarde o temprano, otra carta llegaría. Aprendieron a medir el cariño no por la frecuencia, sino por la profundidad. Una postal de 3 frases podía contener más verdad que horas de conversación forzada. Hay algo radical en elegir amar primero con la mente y el alma, dejando el cuerpo para después. Sin el ruido de la química física, cada emoción tuvo que ser nombrada, cada duda verbalizada, cada deseo descrito con precisión poética. Lucas alguna vez escribió: te extraño de una manera extraña, porque en realidad nunca te he tenido. Clara le respondió: pero me conoces mejor que nadie, porque solo me has visto por dentro. En esa paradoja vivieron 5 años, amando fantasmas hechos de tinta que, contra toda lógica, se volvieron más reales que cualquier persona a su alrededor. ¿No es eso, al final, la definición más pura de amor? Ver con los dedos al leer entre líneas, abrazar con palabras, y encontrar en los espacios en blanco entre párrafos todo lo que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Después de 5 años de cartas, Lucas y Clara habían construido 1000 versiones del otro en sus mentes. Él imaginaba que ella tendría las manos pequeñas y cálidas, por cómo describía sostener la taza de café al amanecer. Ella estaba segura de que su voz sería grave, por el ritmo pausado de sus escritos. Pero, ¿y si la realidad no encajaba con la fantasía? Esa pregunta los atormentaba y emocionaba por igual. Lucas soñaba con el momento en que por fin podría leerle sus poemas en voz alta, sin la barrera del papel. Clara fantaseaba con ver cómo sus ojos reaccionaban a las sorpresas que llevaba años planeando para él. A medida que la fecha del encuentro se acercaba, la ansiedad crecía. Lucas pasó semanas practicando qué decir al verla, ensayando frases que sonaban forzadas y descartándolas. Clara probó 7 outfits distintos antes de decidirse por uno que no pareciera que me esforcé demasiado, pero tampoco que no me importó. Lo más aterrador era la posibilidad de que, después de tanto tiempo idealizándose, la chispa no estuviera ahí en persona. ¿Y si ese amor que había florecido en la distancia no sobrevivía al contacto real? Se prometieron ser honestos. Si no funcionaba, al menos tendrían una gran historia que contar. Pero en el fondo, ambos sabían que ya era demasiado tarde para volver atrás. Sus vidas estaban entrelazadas en cada carta, cada confesión, cada pedazo de alma compartido. La logística fue casi tan intensa como las emociones. Lucas reservó un departamento con balcón en Buenos Aires porque Clara había escrito que amaba ver la ciudad desde arriba. Ella llevaba en la maleta el primer borrador de la novela que él le había enviado capítulo por capítulo, ahora encuadernada como un reguso. Acordaron encontrarse en el Jardín Botánico, un lugar neutral que ninguno había descrito en detalle en sus cartas, para que no hubiera comparaciones con las expectativas. El plan era simple: él llevaría un libro de Neruda, su primer tema de conversación, ella usaría un vestido azul, el color de su primer sobre. Todo estaba preparado, excepto sus corazones, que latían como si llevaran 5 años esperando este momento, porque, exactamente, así había sido. Era un jueves por la tarde en Buenos Aires cuando finalmente sucedió. El jardín botánico olía a tierra mojada por una lluvia reciente, y los rayos del sol filtrados por los árboles pintaban manchas doradas sobre los senderos. Lucas llegó 20 minutos antes, incapaz de quedarse quieto en un solo lugar, recorriendo el mismo camino una y otra vez con el libro de Neruda en sus manos sudorosas. Clara apareció exactamente a la hora acordada, con su vestido azul ondeando levemente con la brisa, y en ese instante, todo el tiempo de espera, las cartas perdidas, las noches de duda,
todo valió la pena. El primer contacto no fue un abrazo apasionado ni un beso cinematográfico, sino algo mucho más íntimo. Se quedaron mirándose en silencio durante lo que pareció una eternidad, sonriendo como si ambos estuvieran pensando, así que eras tú todo este tiempo. Cuando por fin se acercaron, fue Lucas quien tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con la fuerza con que había escrito tantas cartas. Las manos de Clara eran exactamente como él había imaginado, pero su risa, esa risa que nunca había escuchado, le llegó directo al corazón como una revelación. Ella descubrió que al hablar, Lucas gesticulaba igual que al escribir, con pasión y detalles vívidos. ¿La realidad superó las expectativas? De una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Todos esos pequeños detalles que no se pueden capturar en papel, el modo en que Lucas se pasaba la mano por el pelo cuando estaba nervioso, como Clara inclinaba la cabeza al escuchar, eran como descubrir capas nuevas de alguien que ya creían conocer. Lo más sorprendente fue darse cuenta de que, después de 5 años de construir una conexión tan profunda, el aspecto físico no era lo que los unía, sino simplemente la cereza del pastel. Esa noche, sentados en un café con las pilas de cartas entre ellos, porque ambos habían traído sus tesoros, se miraron y supieron lo mismo al mismo tiempo. Esto no era un final de cuento, sino el comienzo de algo que ya llevaba años creciendo, solo que ahora, por fin, podrían hacerlo juntos. Después de ese primer encuentro mágico en el jardín botánico, la relación de Lucas y Clara no fue y vivieron felices para siempre al estilo de los cuentos. Fue algo mejor, se convirtió en una historia real, con sus desafíos y sus triunfos. Los primeros meses fueron una montaña rusa emocional, descubrir hábitos que nunca habían mencionado en las cartas, como que Lucas roncaba o que Clara era fanática de ver reality shows, aprender a pelear en tiempo real sin la ventaja de poder editar sus palabras en papel, y encontrar el equilibrio entre la intimidad física y esa conexión emocional que ya tenían desde hacía años. La dinámica cambió radicalmente, pero no de la manera que muchos hubieran esperado. Las cartas no desaparecieron, de hecho, seguían escribiéndose incluso cuando compartían el mismo techo. Descubrieron que había cosas que aún preferían expresar por escrito, esas confesiones que salían más fácil con tinta que con voz. Pero ahora podían entregarlas en persona, dejándolas bajo la almohada o en los bolsillos del abrigo. La distancia había desaparecido, pero la magia de sus palabras permaneció, transformada en algo nuevo. La gran lección que aprendieron, y que nos dejan a todos, es que el amor no elige entre lo físico y lo emocional, sino que encuentra su equilibrio. Aquellos 5 años de espera no fueron un obstáculo, sino los cimientos de algo que el tiempo inmediato nunca podría haber construido. Hoy, cuando miran atrás, no ven dos relaciones separadas, la de las cartas y la real, sino un mismo amor que supo adaptarse y crecer. Su historia nos pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a esperar por algo verdadero en un mundo de satisfacción instantánea? Y quizás, más importante aún, ¿qué parte de nosotros mismos podríamos descubrir si le diéramos al amor el tiempo y el espacio para florecer a su propio ritmo? El amor a distancia de Lucas y Clara nos obliga a replantearnos qué es realmente enamorarse. En un mundo donde solemos confundir atracción física con conexión auténtica, su historia revela una verdad incómoda. Quizás hemos estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo. La magia de este tipo de amor está en su pureza, sin distracciones superficiales. Cada palabra, cada confesión, cada emoción debe ser examinada bajo la lupa de la sinceridad. No hay besos que enmascaren conversaciones vacías, ni química física que disfrace incompatibilidades esenciales. Es amor destilado a su esencia más cruda. Las ventajas son sorprendentes cuando las observas de cerca. La distancia obliga a desarrollar una intimidad intelectual y emocional que muchas relaciones presenciales nunca alcanzan. Cada palabra adquiere peso, cada silencio se analiza, cada gesto descrito se convierte en un mapa del alma del otro. Pero la otra cara de la moneda es brutal, la ausencia duele físicamente, las dudas se multiplican en la soledad de la noche, y hay días en que ni las palabras más hermosas pueden sustituir un abrazo. Lo extraordinario es que estos obstáculos no debilitan el amor, cuando se superan, lo forjan como el acero templado. Al final, la historia de Lucas y Clara nos deja una lección universal que aplica a cualquier relación, sea a distancia o no. La comunicación y la confianza no son simplemente ingredientes del amor, son su columna vertebral. Ellos aprendieron a escuchar entre líneas, a darle valor al tiempo de calidad aunque fuera por carta, a cultivar la paciencia como virtud romántica. En una era donde el ghosting y las relaciones desechables son la norma, su historia es un recordatorio poderoso. El amor no es solo acerca de encontrar a la persona correcta,
sino de elegir amar de la manera correcta, con las palabras justas, con la espera necesaria, con la fe de que algunas conexiones trascienden el tiempo, el espacio, y hasta la lógica. Además, la historia de Lucas y Clara no es la única que demuestra el poder de las cartas para unir almas a través de la distancia. En el siglo XVIII, el filósofo Voltaire mantuvo una apasionada correspondencia durante años con su amada Émilie du Châtelet, intercambiando no solo declaraciones de amor sino también teorías científicas que cambiarían la historia. Más cerca en el tiempo, los escritores Julio Cortázar y Carol Dunlap documentaron su romance epistolar en Los autonautas de la cosmopista, donde cada carta era un viaje en sí misma. Incluso en plena Segunda Guerra Mundial, miles de parejas construyeron amores que sobrevivieron a través de trozos de papel que cruzaban fronteras en medio del caos. El cine y la literatura han sabido capturar esta magia. Cartas de amor, de 1945, nos mostró cómo una correspondencia podía mantener viva una llama décadas después. Más reciente, Her exploró una versión futurista del amor sin contacto físico, donde las palabras seguían siendo el puente principal. En la literatura, 84, Charing Cross convirtió una simple correspondencia entre una escritora y un librero en un testimonio conmovedor de conexión humana. Hasta las series como Outlander juegan con este concepto, mostrando cómo las cartas pueden ser cápsulas del tiempo emocional. Lo fascinante es que todas estas historias, reales o ficticias, comparten un mismo hilo conductor, la convicción de que las palabras escritas tienen un poder especial para capturar esencias que lo visual no logra. En una era de redes sociales, donde las relaciones a menudo se reducen a likes y mensajes efímeros, estas narrativas nos recuerdan que hay algo profundamente humano en tomarse el tiempo para elegir cada palabra, para esperar una respuesta, para crear intimidad a través de la paciencia. Quizás por eso seguimos buscando y contando estas historias, porque en el fondo, anhelamos conexiones que vayan más allá de lo superficial, aunque eso signifique esperar un poco más. Si esta historia te hizo creer aunque sea un poco más en la magia del amor auténtico, entonces no podemos dejar que termine aquí. Suscríbete al canal porque cada semana traigo relatos igual de poderosos que desafían todo lo que creías saber sobre las conexiones humanas. Historias reales que prueban que el amor no entiende de distancias, ni de tiempos, ni de convenciones sociales. Dale a la campanita para no perderte nada, porque lo mejor está por venir. Créeme, no te lo querrás perder. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has tenido una conexión así de profunda con alguien a quien apenas conocías en persona? ¿Crees que el amor a distancia puede funcionar en la era digital o piensas que es cosa del pasado? Los comentarios están abiertos para que compartas tu perspectiva, tus experiencias o incluso tus dudas. Este no es un monólogo, es una conversación entre todos los que todavía creemos en el amor verdadero. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, quizá esa persona que está en una relación a distancia o que duda de que existan conexiones profundas, comparte este vídeo con ellos. A veces, las palabras correctas pueden llegar en el momento perfecto para cambiar una vida. El amor no sigue reglas, no conoce fronteras y, como has visto hoy, no necesita siquiera ojos para florecer. Si Lucas y Clara pudieron construir algo tan hermoso contra todo pronóstico, imagina lo que podrías lograr tú. Pero eso lo hablaremos en el próximo vídeo. Por ahora, te dejo con esta pregunta: ¿estás dispuesto a dejar que el amor te sorprenda, incluso si llega en un sobre inesperado? Suscríbete, comenta y comparte, el viaje recién comienza.